Hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de una operación en bolsa que a primera vista iba en contra de toda lógica. Hay que imaginarlo como un combate, ¿de acuerdo? En una esquina la historia que todos conocían. Nvidia, con ganancias récord, un futuro brillante, vamos, el campeón indiscutible. Y en la otra esquina, algo mucho más silencioso. Un simple gráfico con unas líneas que contaban una historia. Bueno, una historia completamente diferente. Muy bien, vamos al grano. El ambiente era de euforia total. Nvidia no solo había destrozado las estimaciones de ganancias, sino que además anunciaba un split de sus acciones de 10-1. Esto las hacía parecer, claro, mucho más accesibles. El sentimiento general, el famoso FOMO, gritaba por todos lados, compra. Pero, justo en medio de todo ese ruido, la tesis de un analista fue hacer todo lo contrario, apostar en contra, basándose únicamente en la acción del precio y sus indicadores. Y aquí es donde vemos el conflicto principal. Por un lado, la narrativa que todo el mundo quiere escuchar. Resultados espectaculares, un split que seguro atrae a más compradores. Para el público, era la compra obvia, pero por otro lado, estaba la lectura profesional, que decía, cuidado, la buena noticia ya estaba reflejada en el precio. El gráfico mostraba un agotamiento clarísimo, y comprar en ese preciso instante era, digamos, una reacción de principiante. Entonces, ¿qué significa eso de que el precio ya está descontado? Es un concepto clave de verdad. En la jerga de los mercados, significa que las manos fuertes, el capital institucional, ya se habían anticipado a la buena noticia. Ya habían comprado semanas antes a precios mucho más bajos. El anuncio oficial, cuando sale en las noticias, se convierte en su oportunidad de oro para vender esas acciones a todo el público que llega emocionado por los titulares. Ahora, lo más interesante de todo esto es que esta postura, esta idea de ir en contra de la corriente, no fue una simple corazonada. Fue el resultado de una investigación, de un caso que se armó con 3 pistas muy específicas que vamos a analizar ahora, casi como si fuéramos detectives de mercado. La primera pista es una tesis macroeconómica. Es una visión más amplia sobre cómo el dinero parece estarse moviendo dentro del mismo ecosistema de la inteligencia artificial. Y claro, esto genera serias dudas sobre si el crecimiento es tan real como parece. Aquí se ve el flujo perfectamente. Vamos a seguirle la pista al dinero. Paso 1. Microsoft invierte una cantidad enorme en OpenAI. Paso 2. OpenAI usa ese mismo dinero para pagarle a Microsoft por sus servicios en la nube. Ahora Microsoft con esos ingresos, ¿qué hace? Paso 3. Le compra chips a Nvidia. Y para cerrar el ciclo, Nvidia crea fondos de inversión para startups que, adivinen qué, usan ese dinero para comprarle sus propios chips. Es un sistema cerrado que se alimenta a sí mismo. Y esta es la pregunta del millón que plantea todo este análisis. Lo que vemos, ¿es un crecimiento orgánico, real, sostenido por una demanda diversificada? ¿O es más bien una burbuja que se va inflando con su propio capital en un círculo cerrado? Porque visto desde esta perspectiva, la verdad es que la estructura parece bastante frágil. Bueno, ahora pasemos de la teoría macro a la evidencia micro, a lo que el gráfico nos estaba diciendo en tiempo real. Porque esta duda no era solo una idea en el aire, tenía su reflejo directo en los indicadores técnicos, a la vista de cualquiera que supiera cómo leerlos. La primera señal de alerta fue un patrón de máximos decrecientes o lower highs. Esto es un síntoma técnico clásico de que se está perdiendo el impulso. Pensemos en un atleta que en cada intento llega un poquito menos lejos que la vez anterior. Es una señal clara de que la fuerza compradora se está poco a poco agotando. Después, aparecieron los cruces de la muerte. El nombre suena dramático, y con razón. Es una señal de inercia estadística negativa. Cuando los promedios de corto plazo cruzan hacia abajo a los de largo plazo, es como si se encendiera una alarma visual en el gráfico, advirtiendo de un posible cambio de tendencia bastante fuerte. Y la tercera señal, quizá la más sutil, fue una vela falso positivo. A primera vista, uno ve una barra verde y piensa en compras, en optimismo. Pero un análisis más profundo revela que no logró superar niveles de resistencia clave. Es, en esencia, una trampa para compradores, la huella de cómo la oferta institucional estaba absorbiendo la demanda del público sin dejar que el precio subiera más. Y con todo esto, llegamos al momento clave del análisis, la ejecución. ¿Cómo se convierte toda esta información en un plan de acción? ¿En un trade preciso? Pues aquí es donde entra en juego una herramienta de cálculo específica, diseñada para analizar justamente la apertura del mercado. Bien, si ya tenemos una tesis macro y una confirmación técnica que van en contra del sentimiento popular, la pregunta es, ¿cómo se opera esto? La respuesta no está en adivinar,
sino en calcular las probabilidades que nos da la propia apertura del mercado. Y este fue el dato crucial que arrojó la herramienta. Un nivel de deterioro de 38 centavos en la proyección premercado. Este indicador estadístico, al ser tan alto, era una bandera roja enorme. Señalaba una divergencia, una incertidumbre tremenda, y sugería que el impulso alcista de la apertura, muy probablemente, no iba a durar. Con base en esos números, el plan de trading era puramente matemático, nada de emociones. El día anterior cerró en 177.39 y la apertura proyectada era en 180.23. Eso crea un salto, un Open Gap Up de $2.84. La estrategia, muy disciplinada, no buscaba capturar todo ese movimiento, sino solo una tercera parte, estableciendo un objetivo de ganancia muy preciso, 81 centavos. Y el resultado, bueno, fue de una precisión casi quirúrgica. A las 9:30 de la mañana, abre el mercado. A las 9:32, solo 2 minutos después, el precio toca su máximo del día. El objetivo de 81 centavos se cumplió de forma impecable. Y justo después de eso, la presión compradora se esfumó, tal y como el análisis premercado había anticipado. Ahora vamos a ver más allá de esta operación en particular. Porque este análisis no es solo un caso aislado, sino la punta del iceberg de una lección mucho más grande y de una misión educativa que hay detrás. La lección fundamental aquí es esta. Esto fue una demostración del poder que tiene un análisis disciplinado, cuantitativo, frente a la emoción colectiva del mercado. Es la prueba de que en la bolsa, las buenas noticias no siempre, pero no siempre, significan que es un buen momento para comprar. Y este tipo de conocimiento es la base de un proyecto educativo enorme. La fuente de este análisis ha entregado, de forma gratuita, más de 15.200 horas de estudios y seminarios. Y no para ahí, porque cada mes se suman más de 100 horas de contenido nuevo para toda la comunidad. La misión que impulsa todo este esfuerzo es muy clara. Se trata de democratizar la educación financiera de alto nivel. La idea es nivelar el campo de juego, hacer que estas herramientas y estos análisis estén al alcance de todos, sobre todo para quienes no vienen del mundo de las finanzas. Y es justamente por esa misión que el apoyo de la comunidad es tan pero tan importante. Cada me gusta, cada vez que este material se comparte, cada nueva suscripción. Todo eso contribuye directamente a que esta labor educativa, que es completamente gratuita, pueda continuar, pueda crecer y pueda llegar a muchísima más gente. Y cerramos con esta reflexión. En el complejo mundo de los mercados, ¿qué es lo que realmente define el precio en un momento dado? ¿Son los datos fundamentales publicados en un informe trimestral? ¿O es la suma de las expectativas, el miedo y la codicia de millones de personas, dibujada vela a vela, línea a línea, en un gráfico?